vamos a comenzar una serie de vídeos a propósito de una serie de cuestiones que tienen que ver con el materialismo filosófico y de otros conceptos suyos, inspirado sobre todo por las preguntas que me plantean mis antiguos alumnos de México, tales como Gabriel, Jorge y Mariana, a los que mando un saludo desde España. Concretamente, este primer vídeo me viene sugerido de forma indirecta, digamos que yo me he planteado a mí mismo la sugerencia, pues a propósito de una de las preguntas que me formula Mariana, que me ha parecido de gran interés, por eso he decidido dedicarle un vídeo pues, al concepto fundamental. Y se refiere pues, a la comparativa, si cabe, pues, entre el diseño, diríamos, del templo del Escorial, ese ejemplo que tantas veces cita Gustavo Bueno acerca de la anamnesis, la prolepsis, a la hora de explicar pues, lo que es la praxis humana, si ello es comparable pues a la, diríamos, a la construcción, por así decir, el acto de esculpir la estatua que señala Aristóteles como ejemplo para explicar la doctrina de las cuatro causas, es decir, pues, para explicar la sustancia como algo cerrado, delimitado por cuatro causas, ¿no? La material, en este caso pues, sería el mármol de la estatua, la forma que le es dada, la eficiente que es el escultor, digamos, pues al final, ¿no? Es el resultado, ¿no? El conjunto, ¿no? Que podamos admirar, sea cual sea, ¿no? Imaginemos la estatua que imaginemos, el Laocoon de Lessing o la que fuera, ¿no? Entonces, pues a esa, diríamos, pregunta, esa comparativa, pues yo respondía que en principio pues no se le puede entender, no se puede entender como lo mismo, claro. La edificación del Escorial pues se realizó a partir de planos previos, ¿no? De diseños previos, ¿no? Para explicar pues la anamnesis del escultor, mientras que la sustancia de Aristóteles, en este caso pues la escultura, pues se supone que ya tiene ínsita, ¿no? En sí mismo tiene la capacidad, la energía de alcanzar pues esa forma, ¿no? La figura de la estatua. En este caso se diría que la causa eficiente, que es el escultor, pues simplemente lo que hace es casi como desvelar, ¿no? La estatua, ¿no? Digamos que aquí pues el escultor de Aristóteles pues sigue la máxima de Goethe, ¿no? El escultor trabaja y no hables, ¿no? O sea, el escultor simplemente pues, desvela de algún modo. Es la causa eficiente, pero no interviene, en el sentido de que esté funcionando con unos planes y programas previos para realizarlas. Simplemente la desvela, ¿no? Aparece a título pues, de causa eficiente. Entonces, en esta comparativa, pues me ocurrió analizar, pues sobre todo a propósito del uso que se le está dando a esta idea, pues, lo que Gustavo Bueno denominó como idea puesta, ¿no? Esa definición de idea aureolar que Bueno utiliza o acuña pues, en el año 2004 en su libro La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización. Entonces, bueno, a la hora de explicar pues, lo que es el proceso de la globalización o la idea de la globalización, pues utiliza la expresión aureolar. Es decir, la globalización, como tal, es una idea aureolar. Entonces utiliza o acuña, digamos, este nuevo concepto, pues, como alternativa, diría, ¿no? a otras posibles formas de explicar la idea de globalización, o el fenómeno, digamos, los fenómenos de la globalización. Descarta, por ejemplo, pues lo que es el fenómeno, diríamos, el fenómeno no, la forma, la modulación de la idea, pues en el sentido de la esencia genérica, ¿no? De género y diferencia específica, precisamente Aristóteles, como si fuera ya algo, diríamos, que está fijado, ¿no? Pues la globalización como tal, pues no es, diríamos, pues una esencia genérica en ese sentido. Los fenómenos de la globalización no nos dicen nada respecto a algo que ya esté hecho como tal fenómeno de globalización, ¿no? Pues lo que se dice hoy día del
la globalización de la economía, la globalización de los mercados, etcétera, etcétera, pues eso no es algo que esté ya fijado. Digamos que no hemos llegado pues a esa idea de globalización desde la que tanto se insiste. Lo que se dice de la aldea global, ¿no? La interconexión de todos con todos, la desaparición de las fronteras, ¿no? Imagina que no hay países, que decía John Lennon, que dicen, pues aquellos que invocan la necesidad de que los países europeos acojan pues a un número indefinido, indeterminado y limitado de refugiados. Las fronteras no han desaparecido. En ese sentido, pues la globalización como tal fenómeno, pues no es explicable desde la perspectiva de una esencia genética. Otra alternativa que Bohr utilizó pues en otros contextos, sobre todo pues en la filosofía de la religión, pues es la de considerar pues la esencia no como algo genérico, sino como algo evolutivo. La religión, por ejemplo, pues, es estudiada, pues bueno, analizada en el animal divino como una esencia de tipo evolutivo, como algo pues, que no ha permanecido fijo como tal, sino que ha evolucionado pues, hasta llegar a la situación actual. Entonces, en ese sentido, bueno, distingue dentro de la esencia de la religión un núcleo, un cuerpo y un cosmos. Entonces, el núcleo dice, que eso digamos es lo más problemático, diríamos apagógico, ¿no? Pues porque la existencia del núcleo o su negación pues implica, pues, es decir, que se puede hacer filosofía de la religión o que se puede hacer otra cosa, ¿no? Que no sería ya filosofía, sino psicología o cualquier otra disciplina. Es decir, hay un núcleo positivo de esa esencia, pues que es la relación entre los hombres y los animales, ¿no? La relación primigenia, ¿no? Del hombre primitivo, del neandertal, o de lo que fuera, pues frente al tigre de dientes de sable o al mamut, ¿no? Al animal que es considerado pues como algo que tiene voluntad, inteligencia, pero que es distinto al propio. Entonces, luego, pues evidentemente, a partir de ese primer encuentro, pues los hombres van aprendiendo pues lo que es la manera en la que se comportan los animales, digamos los citogramas, ¿no? Pues diríamos hoy día desde la perspectiva de la conducta animal comparada, de la etología, y luego pues van domesticando los animales, ¿no? Entonces, la religión pues sufre un curso, ¿no? Hay una religión primaria, que es ese encuentro primigenio, una religiosidad secundaria, donde el hombre pues ya se empieza a domesticar a los animales y los somete. Entonces pues los números ya no son esos animales, la fauna del Pleistoceno, la megafauna que dice bueno del Pleistoceno, sino que ya esas cualidades luminosas pasan a los hombres, que están de alguna manera dominando a los animales. La religiosidad secundaria pues está llena de ejemplos pues, de héroes mitológicos, humanos, pero realmente son más que humanos, ¿no? En el sentido de que han dominado los animales, tienen unas cualidades luminosas, ¿no? Que superan las cualidades humanas, y en ese sentido, pues, la idea de que el núcleo de la religión está en los hombres, pues, viene de una fase posterior, ¿no? De la fase secundaria. Aparte, pues, esta proliferación de númenes en la religiosidad secundaria, pues, lleva un delirio politeísta que es negado precisamente en la fase tercera. Era la época de las religiones monoteístas, y el dios de Aristóteles, pues es el primer ejemplo de monoteísmo, en el que se inspira y se basa todos los demás, y esa fase terciaria pues supone la disolución del núcleo, ¿no? Ya las religiones terciarias pues solo son religión pues mirando pues a sus orígenes, ¿no? De hecho pues son una especie de instituciones sociales humanas recrecidas, ¿no? Funcionarios, ritos y demás. Claro, esto ya es, todos esos ritos y elementos de lo sagrado frente a lo profano, pues ya entran dentro de lo que sería el cuerpo de la religión, ¿no? Las determinaciones de la esencia. Claro está que esta esencia evolutiva, pues lo que hace simplemente analizar lo que ya ha sucedido, ¿no? La religión ha sufrido 3 fases, desde un núcleo primigenio y con unas determinaciones, un cuerpo, y todo lo que venga después, pues serán refluencias, ¿no? De esas fases. La piedad que hoy existe por los animales, pues es una refluencia de la religiosidad primaria. El proyecto Arancini, pues podría ser entendido como una refluencia de esa religiosidad.
Sin embargo, pues lo que es la globalización, tal y como la analiza Bueno, pues no se ajusta a ninguno de estos dos. La globalización es algo que no ha tenido lugar todavía. Sin embargo, pues los fenómenos que surgen se explican desde la perspectiva de una globalización que ya se da por supuesta. Es decir, que al final del camino que estamos recorriendo ya todos los hombres, pues nos encontraremos en un mundo en el que ya no habrá fronteras ni países y todo estará interconectado. Entonces, bueno, pues a ese formato de idea se llama idea aureolar, en el sentido de que todos los fenómenos que están produciéndose lo hacen pues en relación pues, a una aureola que está recubriéndolos y que es la que los explica, ¿no? Son fenómenos, bueno, es una idea de tipo práctica, en el sentido de que inspira la praxis, ¿no? Pero que como tal idea pues no está realizada, ¿no? Pide su realización, pues los fenómenos, ¿no? Que se están produciendo. Y en ese sentido, pues la globalización como fenómeno, diríamos, completo, como globalización unívoca, pues es una idea aureolar. Que se está edificando, pues precisamente de forma paradójica frente pues, a ideas de globalización diversas, ¿no? Porque no puede haber una sola idea de globalización, hay muchas. De hecho, pues hay tantas ideas de globalización pues, como, diríamos, sociedades políticas de carácter universal, ideas que están actuando, ¿no? Nuestro presente. Hay una globalización que es la que ha puesto en marcha, diríamos, los Estados Unidos, pero también está la globalización de China, incluso pues la globalización de religiones monoteístas como el Islam. La globalización pues no es un fenómeno unilineal ni realizado desde un solo lugar, sino que tiene muchas, aunque puede ser analizado desde estas perspectivas, unilineal y multilineal y otras cosas. Pero claro, la cuestión está en que precisamente la idea aureolar pues pide la realización. No está hecha como tal, pero quienes actúan en nombre de la globalización suponen al final de ese camino pues nos encontraremos en una sociedad global donde todo está conectado. Pero cuando llegará a eso, pues cuando se produzca, ¿no? Pues, el ver un efecto. Será verdad pues cuando sea un hecho. Claro, esta idea aureolar, aunque bueno, pues la acuñó en un contexto muy concreto, pues evidentemente tiene muchas otras derivaciones y aplicaciones, diría, ¿no? De hecho, pues se puede afirmar sin ningún problema, de hecho, pues bueno, ya lo esboza, que en el fondo, pues todos los ortogramas, diríamos, todos los planes y programas históricos de las sociedades políticas realmente existentes en la historia y en el presente, pues son en el fondo pues ideas aurorales. De hecho, pues bueno, pone el ejemplo del Destino Manifiesto que acuña John O'Sullivan a mediados del siglo XIX, claro, donde precisamente pues la idea del Destino Manifiesto de que los Estados Unidos tienen como destino, como orientación pues a su obra imperial, ¿no? Como sociedad imperial, como imperio universal, tienen como destino llevar la democracia pues a todas las sociedades del planeta, ¿no? Entonces, todo lo que realicen en términos pues, de intervención positiva, ¿no? Intervención militar, se diría, pues en otros países, pues será visto desde la óptica, desde la perspectiva de ese destino manifiesto, un destino que además claro, no está realizado pues porque Estados Unidos no ha llevado la democracia a todo el planeta. Entonces, en ese sentido, pues la idea del destino manifiesto, el ortograma imperial de los Estados Unidos, pues es una idea aureolar. Como lo es en el fondo, pues el ortograma de la Iglesia Católica. De hecho, además, si leemos la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, pues encontramos que los apóstoles, cuando reciben el don del Espíritu Santo, pues lo que reciben pues es una especie de aureola, ¿no? Los santos, ¿no? O incluso pues como una especie de lenguas de fuego, se dice, y a partir de ahí, pues los apóstoles pues ya reciben la buena nueva de que tienen que ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el predicar el Evangelio por todo el mundo y hacer de la fe católica, pues, lo que se dice por definición, católica universal, ¿no? Ecuménica, ¿no? Cada que todo el ecúmene, ya no solo pues el de Ptolomeo,
aquella época, sino pues el mundo global que conocemos, ¿no? De la primera globalización, que fue la de Juan Sebastián Elcano. Aquello que decía Carlos I, el primero que me dio la vuelta, ¿no? Desde el punto de vista. Entonces, en ese sentido, pues también el catolicismo tiene un autógrama de carácter aureolar, puesto que toda la práctica de evangelizar, pues a todo el mundo conocido, pues tiene un carácter orientado pues precisamente a ese ecumenismo. Pero ¿cuándo será ecuménica la fe católica? Pues cuando de verdad, cuando de verdad pues lo sea, ¿no? Evidentemente. Y de hecho, pues el salto principal que dio el catolicismo pues fue de ser una fe ecuménica puramente intencional hasta el fin de la Edad Media, pues a convertirse ya realmente pues en una fe universal, en tanto que ya se había dado la vuelta al mundo, se había globalizado, diríamos, entonces ya se sabía lo que había que abarcar. Más allá de eso no había, ¿no? Aunque luego para los imperios universales pues el mundo no sea suficiente, ¿no? Porque no es suficiente, es lo que decía el escudo de Felipe II. Entonces, claro, la cuestión está en que efectivamente pues las ideas aureolares, aunque no están realizadas como tales, pues son ideas que de alguna manera están en un fulcro para una serie de fenómenos positivos, para una serie de actuaciones prácticas, ¿no? Inmediatas. Entonces, en ese sentido, pues no se puede prescindir, ¿no? Aunque el futuro que se prefigure en la aureola pues sea ucrónico, ¿no? Que no está aquí, no está en ningún lugar propiamente todavía, pues de algún modo pues está orientando lo que son las acciones positivas. Entonces, en ese aspecto, pues las ideas aureolares pues, son necesarias, ¿no? Para entender determinados fenómenos. No se puede analizar el fenómeno de la globalización ni el fenómeno de los imperios universales sin señalar pues que las ideas desde las que se manejan pues son de carácter aureolar. Ahora bien, claro, la cuestión está, ¿cabe decir que estas ideas aureolares en su formato lógico pueden llegar a ser metafísicas? Pues podrían llegar a serlo, esa es la cuestión. Y esto es lo que vamos a explicar ahora en el final del libro. Pueden llegar a serlo, pues en el sentido que el materialismo filosófico atribuyó, en el sentido de que define la metafísica, ¿no? Pues en el momento en el que se produce una desconexión respecto pues a los elementos donde se ha originado esa idea, ¿no? Pues, igual que la idea de Dios es metafísica desde el momento en el que se desconecta pues de su origen positivo, ¿no? Pues, en el fondo pues son los números de la religiosidad primaria, ¿no? Pues en Dios que todo lo ve y todo lo oye, pues solo puede empezar a tener sentido cuando señalamos precisamente que es pues, en los númenes, en los animales positivos, en los números reales, donde está su origen, ¿no? Porque si no, un ser pues, ser infinito, que tiene todas las perfecciones, ¿no? El Dios de San Anselmo, ¿no? Y con potes, aquello cuyo mayor no puede ser pensado, pues evidentemente eso solo puede tener un rastro positivo ahí. Entonces, en ese sentido, pues las ideas aureolares pues, pueden empezar a convertirse en ideas metafísicas, ideas que se han salido de sus cauces, sobre todo a la hora de utilizarlas para explicar determinados fenómenos, en el momento en el que se desconectan materiales, donde no solo de donde han surgido, sino donde realmente están operando. Un ejemplo muy interesante, que es muy directo, a mi modo de ver, lo explicó Gustavo Bueno en el año 2015, precisamente a partir del análisis de una serie de ideas fuerza que regían o rigen nuestra sociedad contemporánea. Entonces, una de las ideas fuerza pues es la del derecho a la vivienda, ¿no? La Constitución Española de 1978 se dice en uno de sus artículos que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? Entonces, pues cuando sucede el caso de que una familia o un particular, quien sea, no puede hacer frente a la hipoteca de la vivienda que ha adquirido, entonces pues llega un momento que el banco le desahucia
y todo ello, pues lógicamente, es defendido y apoyado por los poderes públicos que garantizan el cumplimiento de la ley, pues se dice que eso atenta contra el derecho humano a una vivienda digna y contra un derecho constitucional. Entonces, claro, bueno, lo que dice es que a la hora de analizar pues, este fenómeno, el fenómeno de la vivienda digna, bueno, o mejor dicho, la idea de la vivienda digna, pues hay que prestar atención al hecho de que adquirir una vivienda pues mediante hipoteca, hipotecarse, pues no significa adquirir la vivienda ya desde el momento en el que firmas el crédito hipotecario, ¿no? Porque el hecho de adquirir una vivienda mediante un crédito hipotecario, pues solo puede ser explicado brevemente. Ahí está la cuestión. Es decir, pues, la vivienda pues la compras y adquieres el título de propiedad y es tuyo en propiedad, pero solo lo será realmente cuando pues, el sujeto que se ha comprometido con la hipoteca pues, satisfaga todas las cuotas de la misma. Es decir, ya sea pues mes a mes, de manera prorrateada, con los intereses correspondientes, incluso con las cláusulas suelo, ¿no? Los elementos de letra pequeña, o cuando pues satisfaga el sal de la deuda pues mediante subrogación u otras fórmulas, entonces sí, ya será suya, de pleno derecho. Pero mientras tanto, solo lo es aureoladmente, es decir, el contrato se ha firmado para ser uno dueño de la vivienda. Pero claro, solo lo es bajo el supuesto de que se pague toda la hipoteca. Claro, si se deja de pagar, pues obviamente pues la propiedad queda comprometida en el derecho a la vivienda. Entonces, claro, cuando se plantearon todos estos problemas, lo que sucedía pues, con las leyes antidesahucio, pues lanzadas curiosamente pues en España pues, por el gobierno de Zapatero, otro de los que utilizó como bandera precisamente el derecho a la vivienda digna. Resulta que a través de las leyes antidesahucio que promovió, pues era todo lo contrario. Pero resulta, claro, esta es la cuestión, que una de las fórmulas que se utilizaba, o incluso pues algún juez llegó a utilizar para remediar estos problemas de los desahucios, pues era lo que se denominó y se denomina como dación en pago. Tú devuelves las llaves a la inmobiliaria o al banco, o a quien sea el dueño efectivo, quien fuera el dueño efectivo, que fuera el vendedor, diríamos, entonces queda saldada la deuda. De hecho, algún juzgado hace unos años llegó a reconocer pues, que efectivamente la dación en pago era un medio para saldar la deuda hipotecaria. Pero claro, como dice, bueno, esto pide el principio, puesto que tú no puedes presentar como aval para cancelar una deuda hipotecaria, precisamente pues aquel bien que estás adquiriendo con la deuda hipotecaria, ¿no? Porque no es tuyo. Otra cosa sería que tuvieras como aval para cubrir la deuda pues el piso de terceros, ¿no? Como sucedía antaño que alguien avalaba a otro para un crédito por su propia vivienda y resulta que luego pues el banco acudía a la subasta y se quedaba con la vivienda, ¿no? Y dejaba en la calle pues a las buenas gentes que habían obrado de buena fe pero de manera inconsciente, ¿no? Sin conocer pues las aristas de la ley. Y en ese aspecto pues claro, poner la idea del derecho a la vivienda digna o suponer que tú eres dueño de una vivienda que estás adquiriendo de manera hipotecaria, que ya es tuya, pues eso sí es metafísico, porque no lo es hasta que no satisfagan las cuotas. Lo mismo sucede pues cuando hablas de las naciones fraccionarias, ¿no? Pues el caso de Cataluña. Lo que está sucediendo ya que cada 2 por 3 pues escuchamos que se produce la desconexión, ¿no? O empieza la desconexión hasta que termina, ¿no? Y vuelve otra vez a lo de los separatistas catalanes. Entonces, claro, ellos están obrando desde la perspectiva de una Cataluña independiente, ¿no? Que encontrarán al final del proceso. Y están suponiendo como que ya está y que la van a alcanzar. Y bueno, efectivamente, si al final del proceso nos encontramos con una nación catalana independiente, pues habrá realizado la idea oral. Podemos encontrarnos otra cosa. Igual se convierte en una provincia francesa, un departamento francés. Igual que hay Cataluña Norte, en Francia pues puede haber una Cataluña Sur.
Pero claro, eso no es de poder metafísico, ¿no? Es un proyecto que echa a andar y si se realiza, pues efectivamente será así. Y si no, pues no pasará nada. Evidentemente las acciones que se realizaron iban con vistas a lograr la independencia de Cataluña. Otra cosa es que sea independiente o no, o que llegue a haber una Cataluña independiente, tal. Esa otra cosa. Pero claro, el suponer pues, que la nación catalana ya existe, prefigurada o ya existía desde la noche de los tiempos, ¿no? Pues como se hace con la manipulación constante de la historia, pues eso ya no es pues una idea aureolar en un sentido materialista, ¿no? Es una idea metafísica, ¿no? Puesto que se parte del mito de la identidad cultural, pues como algo, la identidad cultural catalana en el fondo, ¿no? Es el mito de la cultura, una especie de identidad sustancial que se ha mantenido inmaculada y pura pues, durante siglos y siglos frente a la opresión españolista. Entonces pues ya daremos un paso y ya seremos independientes, no se habrá realizado pues lo que ya existía. Otro ejemplo, además este es un ejemplo que será muy duro para algunos que se dicen materialistas filosóficos, ¿no? Pues, un ejemplo pues es el de la idea de hispanidad, ¿no? Pues, un adjetivo pues al surgido de lo que llamaba bueno el sufijo hipostático, que dará pie pues para otro vídeo, y donde pues muchos ya postulan que la existencia de una comunidad hispánica de naciones definida históricamente pues nos llevará pues una suerte de unión aduanera o de una unidad política hispanoamericana, o una nación hispanoamericana, un Estado nacional hispanoamericano. Y entonces se dirá que las naciones hispanoamericanas actuales no son más que los fragmentos de un jarrón hispano que se quiere reconstruir. Pero claro, precisamente decir que esos son los fragmentos de una nación única, un Estado único hispanoamericano, pues es otra vez caer en la metafísica, puesto que la hispanidad como tal pues nunca ha sido una sola nación, ni un solo Estado propiamente, claro, y precisamente ahí está la definición de imperio en el sentido diapolítico, ¿no? Pues como un Estado que reorganiza otras sociedades políticas. De hecho, pues el imperio español pues no era un solo Estado, claro, puesto que los virreinatos en América pues no eran tampoco parte de la nación española en el sentido histórico, sino que eran estados regidos por la monarquía hispánica, ¿no? Precisamente en virtud curiosamente, de la convergencia de la unidad, pues se produjo la independencia, ¿no? Pues como todos a través de aquel imperio consolidado a lo largo de los siglos secularmente, pues ya veían que se podía pasar a un Estado único, ¿no? Pues a los proyectos de unidad continental, pues ahí precisamente como varios querían lo mismo, pues se produjo la fractura. Entonces, esas líneas, diríamos, divergentes han llevado pues a las naciones hispanoamericanas actuales. Pero esas naciones como tales, lo que constituye es una comunidad histórica que tiene como elemento común fundamental pues la lengua española, que hablan todos. Pero luego no existe como unidad política, ¿no? Ni tampoco está prefigurada como tal unidad política, ¿no? Claro, eso no tiene sentido. Y eso lo vemos pues en fenómenos tan claros pues como lo que ha sucedido pues a propósito de la propuesta que va a cobrar visos de realidad pues con lo que hemos visto el muro de Donald Trump, ¿no? Entonces, efectivamente, pues en Estados Unidos, sobre todo pues en los estados del sur, ya existe y de hecho pues ha existido pues ya de antes, porque aquello era el virreinato de la Nueva España, una importante comunidad hispánica, de hispanos en Estados Unidos. Entonces el refuerzo del muro que ya existe y que implantó, que criticó Bill Clinton a partir del año 1994, pues el refuerzo de ese muro pues supone de alguna manera pues frenar la inmigración hispana en Estados Unidos. Entonces, pues, es un freno, diríamos, al crecimiento de la comunidad hispánica de naciones. Y diríamos de la plataforma continental hispanoamericana, ¿no? Por utilizar pues, lo que decía Gustavo Bueno en el mito de Equino. Pero claro, ese no es el único muro que divide a la hispanidad, puesto que más al sur de México, en la frontera con Guatemala, pues los mexicanos han edificado un muro antimigratorio
para evitar que los guatemaltecos y otros, entre otros países hispanos, pues crucen la frontera con México y vayan a labrar su futuro mejor. De hecho, pues en México pues es el país más poderoso de la hispanidad, aunque no sea comparable pues al mundo, diríamos, desarrollado de Europa y de Estados Unidos en nivel de vida, aunque todo eso también es, diríamos, relativizable o está mediatizado, pues el mundo occidental pues no es todo lo mismo tampoco. Pues de hecho, pues muchos, sobre todo centroamericanos, se van a México porque ahí por lo menos encontrarán un trabajo y mejor nivel de vida. Entonces, claro, los mexicanos que han hecho, pues defender su frontera, ¿no? Ahí, por encima de cualquier consideración hispánica, lo que prima, pues es precisamente, pues es la fortificación de las fronteras realmente existentes. Entonces, claro, podemos postular que los elementos de la comunidad hispánica pueden llevarnos a una unidad continental, ¿no? Casi diríamos en el sentido de Simón Bolívar, San Martín u otros. Pero lo que no podemos decir es que está ya prefigurada, ¿no? Porque existen unas fronteras históricas definidas. Entonces hay un interés nacional que prima por encima, diríamos, del interés de esa comunidad hispánica frente al tercero. Y eso es una constante. Entonces podemos decir aureoladamente pues, que en el futuro quizás pues exista esa comunidad hispánica unida políticamente. Pero lo que no podemos decir es que está prefigurada. Estará unida pues cuando lo esté, efectivamente. Si llega a estar, no lo sabemos. Y como este, pues se podrían poner pues, múltiples ejemplos. Algunos pues los iremos ensayando en otros vídeos, pero baste por hoy pues como ejemplo o análisis pues, de lo que Gustavo Bueno denominó como idea aureolar o ideas de formato aureolar.